Ok. Muy bien. Buenas tardes a todos. El día de hoy, miércoles 20 de septiembre, contamos con el privilegio de la presencia del arquitecto Eleodoro Ventosilla. Podemos comentar como previo a este evento que en los procesos de cambio global se han acelerado de manera exponencial y hemos entrado en un espacio-tiempo de transición entre la sociedad digital post-pandemia a una sociedad cuántica, aún por definir. Son tiempos en los que ni las personas, ni las organizaciones, ni las comunidades, ni los países están preparados. Para hacer esto posible es necesario reconocer las nuevas demandas de la realidad, adquirir nuevas competencias personales y adecuar las capacidades organizacionales. Aquí Eleodoro compartirá con nosotros una visión para definir desde hoy los costos y los beneficios asociados en la definición del futuro para que nos preparemos y no vivir en el futuro que otros decidirán. Sobre Eleodoro, él es arquitecto, máster en administración de empresas, es investigador, escritor, consultor y conferencista internacional con más de 30 años de experiencia en temas de desarrollo, administración estratégica y organización de empresas con un foco particular en las prácticas de gestión del conocimiento, en la innovación y creación de valor. Y sigue prestando sus servicios en materia de administración estratégica, organización y desarrollo del capital humano con foco en la creación de valor a las más importantes organizaciones privadas y públicas de América Latina. Ha formado a consultores de prestigiosas organizaciones consultoras de clase mundial como SAP Latinoamericana y Deloitte Latco. Eleodoro, el piso es tuyo. Adelante. Y Muchísimas gracias por gracias, venir. Douglas. Gracias, Gonzalo, también, y gracias a los que están presentes. Para mí es un honor haber sido invitado por Benamérica. Tuve oportunidad de estar conversando con ustedes por el lado del grupo de los petroleros antes, en otra oportunidad, y ahora estar pues con los economistas que seguirán sumando, me imagino, a esta invitación. Y bueno, vamos a hablar del tema del umbral cuántico. Quisiera comenzar diciéndoles de dónde viene la palabrita del umbral cuántico. Todo comenzó hace año y medio que nació mi último nieto y mientras lo cargaba recién nacido no pude evitar hacerme una pregunta que era, ¿cómo será el mundo cuando mi nieto tenga mi edad? Cuando mi nieto tenga mi edad, faltarán unos 3 4 años para entrar en el siguiente siglo y comencé a imaginar el mundo absolutamente distinto en que él iba a estar viviendo. Y entonces esta reflexión llevó a pensar en que estábamos metidos en un proceso de transición. Eso también está conectado con los libros que he estado escribiendo hasta ahora, que han tenido que ver justamente con anticipar estas demandas del futuro que ya está aquí. En esa dirección entonces va mi presentación. Eh, Hay una imagen que quisiera traer para compartir con ustedes, que es la imagen de Dios, el dios romano Jano, que fue el dios del dinero, el dios de la navegación y la agricultura, que es un dios que tiene dos caras, una cara que mira al pasado, de un anciano que mira al pasado de manera severa, y una cara de un joven que mira al futuro de manera sonriente. Esto es un poco así porque entre las muchas interpretaciones que se ha hecho de esta figura del dios Jano, que se colocaba en los umbrales, en las entradas a las ciudades o en las salidas a las ciudades, tiene que ver con que el anciano mira severo al pasado porque ahí están todos los culpables, y el joven mira de manera alegre, receptiva al futuro porque ahí no hay culpables. En esa dirección hay una frase de Bob Dylan, el Premio Nobel de Literatura, que a mí siempre me ha gustado mucho, que quisiera que la tengamos presente a lo largo de mi presentación. Aquel que no está ocupado naciendo, está ocupado muriendo. Estoy haciendo traer a la memoria esta frase de Bob Dylan, porque ese es el espíritu con el que quisiera que recorramos el contenido que sigue.
el espíritu de quienes estamos ocupados naciendo a un nuevo mundo. El hecho es que me recomendaba mi amigo Douglas que comenzara con esta lámina en la cual trato de hacer referencia a los tres cambios enormes que hemos estado viviendo generacionalmente. Hemos estado pasando del mundo analógico al mundo digital. Todo el mundo ha estado metido en la transformación digital, sobre todo con la pandemia, que fue sumamente exigente en ese sentido, y estamos abriendo camino a un mundo cuántico que ya voy a explicar. Todo esto está ocurriendo de una manera tan acelerada que es muy difícil prepararse para hacerlo bien. Eh, Entre otras cosas, porque andamos viviendo en una misma realidad, pero en mundos distintos, con intereses distintos, con estilos distintos, todo lo cual genera más bien conflictos en la marcha hacia el futuro. Pero lo que sí es un hecho es que las cosas se están moviendo rápido. En el 2019, por primera vez se hizo un CPU inmenso que tenía 54.2 billones de transistores. Era el tamaño de un plato. Y después, en 2 años después, apareció otro chip, el Cerebras, en donde ya se había dado un salto a 2.6 trillones de transistores. Estábamos recién entendiendo lo que esto significaba como capacidad de cómputo, cuando de repente Google anuncia que ha logrado la hegemonía cuántica, que consistía en que había logrado una máquina que trabajaba en 200 segundos, procesar lo que a una computadora tradicional, como la de Cerebras, le hubiera tomado 10.000 años. Apenas dijo Google que había logrado eso, la gente de IBM dijo que ellos también tenían una máquina de 12 qubits en ese momento, pero que avanzaba rápidamente. Y entre el 2019 y el 2023 crearon Q-System One, la primera computadora con fines comerciales. eh, Anunciaba que avanzaba hacia los 1000 qubits, que es lo que se espera que a finales de este año tenga la versión que le llaman Cóndor. Bueno, me he permitido poner la vanidad de poner una foto mía al lado de la computadora cuántica que es la primera computadora que se ha colocado a nivel comercial en Cleveland Clinic. Esta computadora está instalada ya ahí desde el mes de marzo de este año y es la primera computadora cuántica activamente dedicada a temas de investigación y a temas de anticipación de riesgos cardíacos y sobre todo al tema de diseño de nuevos medicamentos. Esto no es que va a pasar, esto ya está ocurriendo. Esto en cuanto a capacidad de cómputo. Pero entonces, ¿qué está sucediendo? Lo interesante es que las computadoras están cambiando de manera muy rápida. Ahí donde en el 1996 la Deep Blue venció a Kasparov, en el 2011 apareció la Watson, que compitió y ganó en el concurso de Jeopardy. En el 2017, la computadora AlphaGo le ganó al campeón chino de Go, que es un juego bastante más complejo que el ajedrez. Y en el de ese mismo año, Stockfish venció a AlphaGo en ajedrez. Estamos hablando de computadoras. Y el año 2017, la aplicación de inteligencia artificial que se llamaba AlphaZero venció a Stockfish en ajedrez con solo 4 horas de aprendizaje. Esto es interesante porque no acudió a ningún manual ni a ninguna información de libros de ajedrez. Simplemente interactuó y aprendió a una velocidad fantástica para ganarle a la que antes había ganado. A partir de entonces, AlphaZero se ha comenzado a entrenar a sí misma por vía de lo que se llama redes neuronales adversarias. Ella misma se adversa. Es decir, ya ni siquiera la están alimentando con información, ella la busca. Esto nos lleva al tema de la inteligencia artificial que nos ha puesto a pensar, porque todo el mundo recientemente ha estado muy asombrado con lo que sucedió con el chat GPT, que apareció en noviembre, y que ahora todo el mundo quiere usar, sobre todo después de que Microsoft lo incorporó pues a su buscador, ¿no?
Esta inteligencia artificial ha evolucionado a una velocidad tan grande que en el 2010 se logró por primera vez, y esto es una información de Gartner, una traducción cercana a la perfección con todo lo que tenía que ver con los lenguajes naturales. Para el 2014 ya dominaba el significado de las palabras. Para el 2017 comenzaron a desarrollar los grandes modelos de base lingüística y para el 2022 ya los modelos se habían vuelto conversacionales, es decir, se podía interactuar gracias al mapenaje. Fíjense la velocidad con que ocurría todo esto en 12 años. Por supuesto, la investigación de inteligencia artificial venía de mucho antes. El hecho es que Gartner tiene una cosa que le llama el hiperciclo, mediante el cual hace una estimación de cuándo las cosas estarán en madurez y cuándo se habrán vuelto, digamos, habrán alcanzado lo que llaman el plató, de haberse vuelto normales y naturales en su uso en los mercados. Entonces hay cosas como los robots inteligentes, la inteligencia artificial generativa, es decir, hay tres tipos de inteligencia: la artificial o estrecha, que ya están presentes en nuestros celulares, etcétera, y marchamos hacia la gran inteligencia generativa que ella misma va generando su desarrollo, como lo ha hecho esta computadora AlphaZero. Los robots inteligentes, la ingeniería de prompts, esto de uso de los prompts que ahora se hace para hacer búsquedas en inteligencia artificial o construcciones como se hace con Midjourney, cuando uno quiere construir imágenes, por ejemplo, de arquitectura, estará en su madurez en 5 años. En 5 años. Lo mismo que todo lo que se espera que pase alrededor de lo que se llama la inteligencia treatment, que tiene que ver con todo lo que es creación de confianza, manejos de riesgo y gerencia de seguridad. En 5 años se espera que con la colaboración de los sistemas de procesamiento cuántico y el desarrollo de software de inteligencia artificial van a haber alcanzado la madurez. Y así en general. Es interesante observar que todos los sistemas estos se basan en captura de data de, de las redes y esa captura de data tiene cada vez más gente dedicada a hacerlo. Si ustedes observan, ahí voy a tratar de quitarle la imagen, no sé si la imagen está apareciendo ahí. Sí, vamos allá. Esta zona, en los últimos años, desde el año 2019 para acá, ha aumentado exponencialmente el número de organizaciones de minería de datos para fines de aprendizaje de máquinas, es decir, para que las máquinas aprendan a alta velocidad. Esto está ocurriendo en los últimos 3, 4 años. Esto es interesante porque nos lleva a unas preocupaciones que se han difundido mucho en el mundo. En el mes de julio, se creó el foro Frontier, en donde asistieron Microsoft, Google, OpenAI y Anthropic, para ver cómo ellos autorregulan todo lo que tenga que ver con la inteligencia artificial, porque hay amenazas muy fuertes de lo que eso puede generar. Pero no son los únicos. En las Naciones Unidas hay una iniciativa del Grupo de los Siete que existe desde mucho antes, que se llama Proceso de Hiroshima, que tiene que ver con la discusión de estándares de protección del planeta frente a las posibles amenazas que emerjan de cualquier naturaleza, y ahora han incorporado el tema de la inteligencia artificial a esa discusión. Y hay gente como los integrantes del Millennium Project, al que estoy vinculado, que están proponiendo que la interacción entre los países deje de ser una interacción de suma cero para pasar a una interacción sinergética, que es la única forma de afrontar las grandes amenazas que tiene el planeta, incluyendo las posibles amenazas que surjan de la inteligencia artificial. E incluso para lograr esta sinergia, se propone crear una oficina especializada de las Naciones Unidas que promueva ese tipo de interacción entre los países. Bueno, esto es lo que nos ha llevado, nos ha traído aquí a lo que se llama un espacio liminar. Un espacio liminar es un espacio de transición. Alguna vez se usó eso en materia etnográfica para hablar de los ritos de paso, por ejemplo, de la adolescencia, ¿no? Estamos en un espacio liminar entre lo que ha sido la sociedad digital post pandemia, que ha crecido muchísimo, y la sociedad cuántica que está emergiendo.
Esto significa que nuevas estructuras o marcos normativos, nuevos recursos y nuevos procesos están apareciendo a alta velocidad. Y ya están aquí una serie de avances en materia de tecnología transformadora que están produciendo estos cambios. Eso nos lleva a considerar, y aquí voy a tratar de retirar esto para acá, cómo estos cambios van impactando las cosas. Cosas que ocurren en el mercado terminan definiendo qué tecnología triunfa, porque todos los días están saliendo miles de formatos tecnológicos distintos, pero no todas triunfan, no todas encuentran receptividad, pero algunas sí. Y cuando estas triunfan, estas tecnologías terminan afectando la organización del trabajo. Y lo que pasa en la organización del trabajo termina afectando la organización social y eventualmente lo que se valora. Si observamos en el tiempo, ha habido una evolución de la sociedad industrial a lo que se ha dado en llamar la sociedad del conocimiento, en donde los activos intelectuales son más importantes que los activos físicos, y con la pandemia entramos en la sociedad digital post-pandemia. Algunos cambios se dieron. Por ejemplo, fuimos pasando de lo local a lo global en los mercados, y ahora hay una combinación de ambos con una serie de situaciones que surgieron de la pandemia, como tratar de hacer redes de aseguramiento local de abastecimiento, teniendo presente que todo se estaba afectando a nivel global, y así los impactos de las cosas eran extraterritoriales. Esto ha estado acompañado pues, por un cambio en las tecnologías que antes estaban centradas en las organizaciones y después se centraron en los individuos. Cuando observamos que un individuo hoy puede llevar en su celular todo el poder de cómputo que una central hidroeléctrica tenía 20 años antes, entonces ha habido un cambio importante de dónde estaba la tecnología. Ahora, con la sociedad post-pandemia, ya estamos en un mundo de redes neuronales, de innovación sistemática, de inteligencia artificial, de biotecnología, de una matriz energética que cada vez más tiene una hibridación de fuentes. En fin, hay una serie de cambios que son específicos del mundo en que hemos entrado después de la pandemia. Y el trabajo también se fue transformando para llegar con la transformación digital a hablarse de cosas como los sistemas autónomos, el teletrabajo, la teleeducación, el telesalud, el fintech, tantas cosas que todos habrán visto y que están afectando muchísimo las formas de contrato, de hacer contratos en el mundo. Esto ha afectado a la organización social. Estamos entrando en una sociedad digital que tiene nuevas formas de nuevos contratos sociales. Hay mucha soledad interconectada, mucha marcha hacia los gobiernos digitales. Hay un extremismo distributivo que se ha expandido con todos estos cambios. Y también una búsqueda de conciliación entre la cultura y la naturaleza. Estas cosas pues van cambiando los valores. De ahí donde se privilegiaba la productividad, la disciplina, la lealtad, se pasó a darle importancia a la competitividad, a la responsabilidad y la iniciativa. Y ahora hay una emergencia de nuevos valores que se está definiendo, de cosas como la búsqueda de libertad, privacidad, seguridad, manejo de las experiencias compartidas, cómo autodefendernos y cómo autodesarrollarnos en las circunstancias que vivimos. Todo esto en el camino a esto que llamaremos la sociedad o civilización cuántica, que va a estar potenciada por todas esas empresas que ya están trabajando en el desarrollo de esas capacidades de cómputo y en el desarrollo de esas eh, facilidades de software asociadas a la inteligencia artificial. Es interesante que el día de hoy en Twitter, que ahora se llama X, Trump anunció que Neuralink, su empresa que anda buscando cómo crear chips para ser insertados en el cerebro de manera de controlar cosas como el Parkinson y las dificultades de movimiento, hoy anunció que andan buscando sujetos humanos que sufran de problemas motrices para comenzar a colocarlos. Y una de las cosas que anuncia es que esos chips están diseñados para aumentar el ancho de banda en la conexión con inteligencias artificiales o en la conexión entre los chips entre seres humanos. Eso lo anunció hoy.
Así es que estamos metidos en el umbral y mientras estamos avanzando el umbral, hay cosas que observamos. Observamos que hay una revolución tecnológica, que se ha vuelto al nacionalismo económico como consecuencia de lo que pasó con la pandemia, que hay muchas tensiones sociales, que hay una crisis global de seguridad, que hay una crisis de gobernanza. Los gobiernos no saben ni cómo manejar las situaciones que están emergiendo, basta leer la prensa. Y también algo muy interesante, que cada vez más hay grupos que se preocupan con la posibilidad de que todas estas cosas lleven a la extinción de la especie por diferentes causas. Estas cosas van creando algunos hechos y problemas. La gente se va llenando en el mercado, la sociedad comienza a ver mucha incertidumbre, una sensación de que hay mucha debilidad institucional, de que se ha reducido la licencia social. Es decir, cuando uno observa, por ejemplo, las minas en el Perú, o la minería en algunos lugares, la explotación de recursos, las sociedades en donde estos lugares están no están dando licencia social para que se hagan las explotaciones. Hay mucha volatilidad en los mercados. Se ha pasado en las relaciones internacionales de la reciprocidad, que era un principio fundamental de la diplomacia, a la retaliación, como lo estamos viendo pues, en las aproximaciones que en este momento están teniendo no solo Rusia y Ucrania, sino lo que está pasando en Asia. Entonces hemos entrado a una guerra fría número 2 y estamos observando guerras híbridas donde no solo nos atacamos con los viejos medios analógicos, sino que ahora se utilizan medios cibernéticos y, por ejemplo, el uso de los drones y las cosas que nos sorprenden, como que Ucrania quiere atacar a Rusia y no puede hacerlo porque Elon Musk ordena que no les den conectividad desde los satélites de Internet. Entonces, esto cambia mucho las reglas del juego. Entonces, hay un cambio en el orden mundial. Y esto está llevando a que en las organizaciones mismas en que andamos, se está reduciendo el promedio de vida de las organizaciones. Que antiguamente las organizaciones podían, las grandes, 30, 40 años, bueno, eso ya no es así. Se está pasando mucho del just in time, que era fundamental para el tema de la calidad total, al just in case, o sea, solamente en caso de que se necesite, actuamos en eso, y al desarrollo de resiliencia para poder continuar siendo viable. Esto está generando en las empresas cambios culturales y cambios operacionales muy grandes. Se está produciendo una gran hibridación tecnológica en las empresas, entonces conviven tecnologías antiguas con tecnologías nuevas y se están dando cambios interesantes en las formas de acceso al capital, sobre todo por los temas de desintermediación que están apareciendo. Bueno, y las personas viven esto en diferentes maneras, pero uno puede observar y uno pregunta y conversa y pueden observar que hay personas que se encuentran en estado de inseguridad psicológica con respecto a qué va a significar esto para ellos en lo personal. Esto se traduce en desconcierto, en frustración, en ansiedad, y para algunos también se traduce en evasión, a unos extraversos. Ya vemos la crisis de las drogas, como el caso del fentanilo en Estados Unidos, donde la gente se refugia para huir de los dolores, que no solo son físicos, también son emocionales. O se meten en los mundos de los metaversos a vivir como zombies digitales dedicados a juegos de estrategia o elementos similares. Otros, muchos, nosotros andamos metidos en esta situación de soledades interconectadas de la que nos hablaba José Antonio Marina. Y la sensación de muchos es que frente a las nuevas realidades está creciendo la incompetencia. Pero curiosamente, también está avanzando el llamado síndrome de Dunning-Kruger, que es un síndrome muy interesante, que las personas mientras más ignorantes son, más audaces se vuelven y de hecho están llegando al poder. Y esto se está comprobando cotidianamente alrededor nuestro. Bueno, todo esto está obligando a pensar que va a ser necesario hacer transformaciones institucionales y organizacionales y desarrollar nuevas competencias para poder manejarse en estas realidades, que no es que van a venir, es que ya están aquí. Como dice el señor Wilson, el problema no es de si vendrá el futuro, el problema es que el futuro está aquí, pero está mal distribuido.
A esto es a lo que le he llamado el umbral. Y la advertencia es que cuando uno está en el umbral debe prestarle atención a tres figuras que por temas metafóricos, como todo lo del futuro, no es más que formulación de conjeturas, cada vez que hablamos del futuro que no existe, lo que estamos haciendo es formulando conjeturas. Entonces usamos metáforas para ilustrar lo que podría venir. Y ahí hay tres metáforas. Una metáfora tiene que ver con el tema de lo que yo llamo las medusas. Esas son las anomalías, las cosas que ocurren en el paisaje y que no les prestamos atención, como esas medusas que a veces están en la playa y uno las arrima o no les presta atención o las pisa. Pero resulta que hay algunas de estas medusas que si las tocas te pueden producir la muerte rápidamente, como existen algunas en Australia. Y están lo que se ha llamado los cisnes negros, que es todo aquello que se considera imposible y que termina ocurriendo. Y están las advertencias que son ignoradas, como sucedió, por ejemplo, cuando gente que escribió algunos libros anunciaba que vendría la guerra de Ucrania y Rusia, y todo eso se ignoraba. Las anomalías, la figura más cercana es el libro de Diamond, en donde él habla sobre la amnesia del paisaje. Vamos dejando que las cosas pasen y las anomalías ya dejan de sorprendernos. Y quien habló o escribió sobre los cisnes negros, por supuesto, fue Nassim Taleb. Y la figura de los rinocerontes grises la lanzó hace ya algunos años Michelle Walker en una reunión del Foro Mundial. El hecho es que estas tres cosas van a estar generando signos y síntomas, o sea, cosas que son síntomas de otras cosas, muchos hechos. Cuando me refiero a los hechos, son a todo aquello que no va a estar bajo nuestro control, que van a ser como las paredes de un cuarto y que tendremos que aceptarlo, porque si los consideramos problemas, vamos a tener muchos dolores de cabeza. Simplemente van a estar fuera de nuestro control, pero estarán también los problemas, que será todo aquello que podamos resolver. Muchos de estos problemas vendrán de los hechos. Prestarle atención a esto es clave para poder distinguir los riesgos y las oportunidades que todo esto trae y entonces comenzar a considerar el horizonte ampliado de posibilidades que se está apareciendo, que en la medida en que desarrollemos nuevas capacidades organizacionales y nuevas competencias personales, podremos hacer el viaje al futuro de manera viable, es decir, que sea factible de hacerlo de manera segura. Bueno, esto tenemos que vivirlo en una situación económica que una señora llamada Kate Bradford trató de sintetizar en un modelito que a mí me gusta mucho, que dice que, por cierto, el libro se llama Siete formas de pensar la economía. Ella dice que hay un espacio seguro y justo para la humanidad en donde se puede desarrollar toda la economía, y ese espacio se da entre un fundamento social y un techo ecológico, que hay que respetar. El fundamento social, si no se respeta, entramos en un mundo de privaciones humanas críticas. Y el techo ecológico, si no se respeta, podemos entrar en una degradación planetaria crítica. Ella ilustra esto muy bien, indicando, por ejemplo, que por exceso de la actividad humana podemos caer en la acidificación de los océanos, todo esto que hemos visto del cambio climático, el agotamiento de la capa de ozono, que por cierto se está arreglando después, gracias a que hubo acuerdos para controlar los fluorocarbonos, o se puede caer en temas de contaminación del aire, pérdida de biodiversidad, etcétera. Pero a la vez el fundamento social nos obliga a asegurarle a las personas comida, agua, energía, salud, redes de acceso a otras cosas, igualdad de género, toda una serie de elementos que son fundamentales para la convivencia humana y para la creación de bienestar. Entonces, hay un espacio entre estos dos límites que habría que respetar. Eso está exigiendo que muchos de los mundos que hemos ido creando van a tener que ser recreados, porque ya hay mundos que obligan a violar el techo ecológico y hay situaciones que están afectando el fundamento social de manera crítica en muchos países. Hay países que están marchando al subdesarrollo aceleradamente, mientras otros están marchando al desarrollo. En estas circunstancias, entonces, hay que jugar
dos juegos, y esto es importante tenerlo presente. Una cosa es jugar los juegos finitos, es decir, lo que tienen que ver con diseño y construcción, que es como hacer un edificio. Uno lo planifica, diseña, planifica y uno hace el edificio y el juego se termina. Que eso tiene mucho que ver con el manejo justamente de esto de crear el fundamento social. Esos juegos responden a lo deliberado, a lo que hacemos de manera deliberada. Pero hay otros juegos que las empresas y las personas vamos a tener que estar jugando cada vez más, que son juegos infinitos, que tienen que ver con manejarnos con todo lo que emerge de la complejidad y que tiene que ver con el aseguramiento de la vida, la preservación de la naturaleza y la conservación de la especie. Esos juegos, no importa si desaparecen los actores, hay que seguirlos jugando. No importa si cambian las reglas, hay que seguirlos jugando. Ahí, más que el diseño y la construcción, como hacemos los arquitectos, ahí es un tema de sembrar y cultivar, porque lo emergente siempre sorprende. De los juegos infinitos salen cosas que inclusive, o emergen cosas que ni siquiera hemos considerado. Estos dos juegos hay que irlos pues construyendo en una circunstancia en que todas las relaciones estructurales están cambiando. Las relaciones entre las personas están cambiando. Esto de las soledades interconectadas, de la exhibición pública de emociones, de la interacción que se está dando a nivel global de manera transcultural, pero no solo eso. Las relaciones entre las personas y la tecnología pasan ahora por la virtualidad, la conectividad y la inteligencia digital, la interactividad digital, y los artefactos mismos se están relacionando de manera directa sin intervención humana. Esto nos lleva al mundo de la Internet de las cosas, del aprendizaje de máquina, de la inteligencia artificial, y luego está el tema de las relaciones entre las personas y las redes de creación de valor económico, que están dando lugar a una necesidad de nuevos contratos sociales, nuevos contratos laborales y nuevos contratos de agentes principales, es decir, los agentes entre quienes poseen los activos y quienes los administran. Estas nuevas relaciones cambian los mundos y cuando cambian los mundos, están cambiando los futuros posibles. En esa dirección, entonces, la pregunta que nos haríamos, y esto es para comenzar ya a pensar en la discusión de esto que hemos estado exponiendo, ahí afuera uno siente que todo esto va a tener un gran impacto en el cibercrimen, en la marginación, porque no todos van a poder estar incluidos en estos procesos transformadores. La exclusión que algunos van a sufrir por razones políticas o por razones de género o por razones raciales, y las brechas de desarrollo entre comunidades o entre países. Entonces la pregunta que uno se hace es cómo se maneja todo esto y qué se puede hacer al respecto. En inglés hay algunas palabras que ayudan, que en castellano tenemos a veces que recurrir a más palabras. Por ejemplo, hay una palabra que se llama reframe, que tiene que ver con el reencuadrar o repensar las cosas. Vamos a tener que repensar nuestras instituciones que fueron creadas para un mundo que ya no existe. La mejor expresión de eso es inclusive las universidades, que son un invento medieval, siguen enseñando a los jóvenes a veces a moverse, a prepararse para un mundo que va a cambiar tan rápido que cuando salgan de la universidad van a tener que volver a empezar a aprender. Pero no solamente hay el famoso reframe, también está lo que se llama reskilling, es decir, vamos a tener que pensar que vamos a tener que recapacitar o reentrenar a muchísima gente para que pueda hacerse cargo de sus vidas y tener acceso a los recursos para la satisfacción de sus necesidades. Y ya se está hablando también de lo que llaman el upskilling, que es adquirir y mejorar las habilidades al punto de que algunos están hablando de que deberíamos volvernos una especie transhumana, es decir, una especie mejorada tecnológicamente para movernos en este mundo. Y eso nos lleva a unas preguntas. Todo esto, si se hiciera, si lográramos las sinergias necesarias para que se hiciera, ¿cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos simplemente como pioneros, es decir, como gente que está explorando posibilidades? ¿O nos volvemos colonos? Los colonos son los creadores del mundo, son los que llegan. Mi amigo Jacques Frissen hablaba de los pioneros y decía, usted siempre va a reconocer al pionero porque ese es el que lleva las flechas en la espalda. Los colonos, en cambio, son los que están creando mundos nuevos. Pero habrán grandes mayorías que no serán ni pioneros ni creadores del mundo. Van a ser simplemente habitantes de los mundos que otros van a crear. E irán llegando allá.
van a ser siempre probadores. Entonces las habilidades son muy distintas si es que quiere ser pionero o si es que quiere ser colono o quiere ser poblador. Habrá que desarrollar habilidades muy distintas. Hemos evolucionado muy rápidamente en materia de organizaciones. Pasamos de los grupos y la voluntad, de las jerarquías manejadas a través de las normas, de las cadenas de valor, donde la prevención y la calidad total eran fundamentales, a las redes que nos permitieron acercarnos de manera poderosa a los clientes. Llegamos a las coaliciones para, por vía de alianzas alrededor de la tecnología o del dinero o del manejo de las barreras entre países, pues abordar el mercado y expandirnos en el mercado hasta el mercado global. Y ya hoy en día se está hablando de las organizaciones exponenciales e híbridas, en donde la virtualidad está en el camino del betaverso. Ya incluso Facebook cambió su nombre a Meta por esa idea, y estamos en un camino acelerado hacia eso, tanto por el cambio a nivel del hardware, es el caso de las computadoras cuánticas, como por el cambio a nivel del software. Cuando cambia todo eso, comienzan a cambiar los criterios de organización para el diseño. Ahí donde antes se decía que lo simple y pequeño es hermoso, lo decía Shoemaker allá en el año de 1973, se nos ha vuelto claro que lo complejo y lo planetario son inescapables. No podemos ignorarlo, a menos que evadamos las exigencias de las demandas de la realidad. También antiguamente, cuando se iba a abordar el tema del diseño y desarrollo organizacional, se decía que la estructura sigue la estrategia. Pero resulta que hoy en día lo emergente acompaña a lo deliberado, porque las cosas se han vuelto tan complejas que con frecuencia emergen cosas que no, ni siquiera se anticipan, verdaderos cisnes negros. Igualmente se decían que las organizaciones deberían ser estables para poder absorber la variedad del ambiente y que las personas pudieran vivir cada vez que iban a trabajar en ambientes estables. Bueno, la realidad es que hoy en día la innovación exige una respuesta dinámica a todos los requerimientos del ambiente que van cambiando constantemente. También se diseñaban las organizaciones, yo he trabajado en esto durante los últimos 35 años, como estrategias de largo plazo, pero ahora cada vez más el diseño organizacional se ha vuelto adaptativo. Se trabaja con prototipos evolutivos, outsourcing de servicios y una serie de estrategias para estar constantemente adaptando el diseño organizacional, donde se hablaba siempre de comunicación vertical y horizontal. Hoy en día sabemos que la comunicación es omnidireccional, de máquinas, de cosas y de personas, y ahí donde habían jerarquías rígidas, cada vez más se está trabajando con equipos, enjambres de equipos humanos, que utilizan copilotos de inteligencia artificial. Esta palabra de copilotos la creó la gente de Microsoft y es probablemente se va a extender porque hasta los niños van a tener copilotos de inteligencia artificial acompañándolos en sus celulares. Y ahí donde se trabajaba dominantemente con activos físicos, ahora se trabaja con activos intelectuales, como es el caso del uso constante y creciente de los gemelos digitales, que hace que hayan modelos de las plantas de manufactura, por ejemplo, o de los lugares de explotación petrolera, y que primero se hace la intervención a nivel de software en estos modelos digitales antes de trasladar las mejoras o cambios de esa intervención a nivel digital, antes de trasladarlas al mundo físico. Y está todo el tema donde antes muchas organizaciones actuaban como intermediarias en el mercado, pues estamos asistiendo a una creciente desintermediación que nos conduce a esto que Jeremy Rifkin llamaba la sociedad de costo marginal cero. Como pasado o ha pasado, por ejemplo, con el caso de la fotografía, con el advenimiento de la fotografía digital y los celulares que todo el mundo toma fotos, ya todos los intermediarios de procesamiento antiguo de rollos y otro tipo de fotos, pues ya han desaparecido. Bueno, esto nos lleva a preguntarnos, y ustedes los que son economistas y están asistiendo tendrán que preguntarse y encontrarle respuestas, porque esto está aquí. ¿Qué impacto va a tener todo esto en la creación de valor económico, en los flujos de comercio?
Por ejemplo, en la creación de valor económico, cuando conforme avanzamos, el sector terciario adquiere un peso relevante mayor que el sector primario. Los flujos de comercio, en donde constantemente hemos estado trasladando átomos y cada vez más se trasladan bits. En los procesos de formación de capital, y no me refiero solamente del capital financiero, sino también el capital humano, el capital relacional y estructural, es fundamental para pagar el precio del futuro, es decir, el futuro no es gratis. Sin capital no se puede pagar el precio del futuro ni de las comunidades, ni de los países, ni de las organizaciones. El tema de la productividad, que se dispara de una manera increíble. El mes pasado se ha creado la primera organización totalmente manejada por inteligencia artificial. Incluso les dieron un nombre, pero era una empresa para desarrollar software. Y entonces hay un área que le llamaron CEO, como si fuera un área de las empresas tradicionales, en donde se diseña el software y lo diseña una inteligencia artificial. Tiene un área que es el CTO, como si fuera el Chief Technology Officer, que es la que desarrolla toda la parte de codificación. Hay otra área que tiene otro nombre ahí, que hace todas las pruebas, y hay otra que documenta. Y han logrado, por ejemplo, hacer un juego, que fue la prueba que hicieron, un juego cibernético, para hacerlo en segundos. Y lo hicieron en 7 horas al costo de 1 euro. Esta organización, con un 84% de perfección, o sea, siempre hubo un 16% de intervención humana. Pero ya comienzan a pensarse en organizaciones que pueden hacer esto y comienzan a alterar fuertemente la productividad una vez que comience a hacerse este tipo de formas de organización. Bueno, y así la sustentabilidad, la logística, la distribución misma de la riqueza y los contratos psicológicos. Ya uno lo comienza a ver que quienes trabajan en un lado trabajan parcialmente virtual, parcialmente presencial. Esto genera un contrato psicológico distinto con las empresas. Los mismos contratos de agencia en la propiedad, el manejo de la propiedad y los contratos sociales que se están alterando y que están emergiendo nuevas formas en el mundo. Bueno, esto es para pensarlo y ustedes, los que son economistas y están asistiendo a esta presentación, tendrán que tenerlo presente y encontrar las respuestas. Lo cierto es que cualquier organización tiene por lo menos estos tres componentes que son estructura, capital y procesos. Está en un contexto, en un ambiente y procesan información, energía y recursos para generar productos, servicios y experiencias con valor agregado. La clave de eso es cómo se estructura la comunicación entre todos los elementos. Esa comunicación que antes podía ser una comunicación presencial, cada vez lo es más virtual y cada vez más va a estar dando a través de las redes. Cuando eso pasa, es bueno recordar que todo esto está teniendo impacto. No solamente tenemos impacto en el ambiente, sino del ambiente. Están cambiando los mercados, cambiando los marcos normativos, están cambiando los sistemas relacionales, la forma de acceso al capital, las tecnologías. Entonces, esto inevitablemente nos pone en la situación, mientras atravesamos el umbral, de tener que desarrollar capacidades y competencias que son inéditas. Lo que se percibe es que muchas de estos procesos van a ser procesos de hibridación. Primero, hibridación espacio-temporal, donde va a haber, por ejemplo, trabajo presencial y virtual juntos, que se va a trabajar tanto en lo local como en lo global. La cantidad de los nómadas digitales que hay en el mundo es increíble. Se van a una playa y desde ahí trabajan. Estaremos trabajando cada vez más en situaciones que mezclan el universo del humano con el metaverso. Y bueno, esto trae una hibridación tecnológica, lo físico, lo intelectual, lo emocional, van a estar interactuando con presencia híbrida, lo mismo que todo lo que tiene que ver con automatización y robótica, inteligencia artificial e inteligencia humana. Y eso va a incidir en la configuración organizacional y quienes no se adapten a estas nuevas circunstancias van a tener que entrar en una situación muy difícil para atender las demandas del futuro. Bueno, esto ya ahora acelera un poco, ha ido cambiando la manera de manejarnos con las personas.
Hemos pasado de manejo de arquitecturas de perfiles, de roles, de modelos de competencias, hasta arquitecturas organizacionales, y estamos llegando a estas nuevas organizaciones exponenciales que están generando unos mundos distintos, son organizaciones híbridas para contextos híbridos, que van a trabajar mucho en una arquitectura de futuros distinta. Bueno, ahí es bueno recordar una frase que me encantó, la dijo Dee Hock en alguna el Congreso Mundial de Recursos Humanos que ayudamos a organizar. Él nos dijo que las personas no son el recurso de las organizaciones como todo el mundo lo piensa, que por el contrario, las organizaciones son el recurso de las personas. Lo viene diciendo, lo dijo en aquella oportunidad hace ya más de 20 años, y este es un cambio fundamental que hay que tener presente. Hay que ser las organizaciones que puedan ser un recurso de las personas para el aseguramiento de su bienestar. Bueno, la máquina del tiempo ya existe, volvemos a lo que les he dicho, hemos estado viajando de lo analógico a lo digital y pronto ya estamos entrando en lo cuántico. Por supuesto, habrán los que se queden atrás, así como todavía hay quienes cocinan con leña y carbón, pues se quedan atrás y se entrarán en otros mundos, y habrán, mientras se habrán otros, pues que estarán en el mundo de lo cuántico. Hago esta reflexión porque algunas habilidades nuevas va a haber que desarrollar, algunas tienen que ver con la inteligencia emocional, pero mucho va a tener que ver con saber conectarse y desconectarse de los sistemas para poder preservarse, porque los sistemas van a ser muy invasivos, que vamos a tener que ayudar a los niños y a los jóvenes y a los adultos incluso a pasar rápidamente de la autonomía a la independencia, a ser independientes, ayudados por estos copilotos de inteligencia artificial, y a manejar la interdependencia eh, que va a ser sumamente necesaria para poder hacer sinergias. Y lo mismo todo el desarrollo del conocimiento, habrá que aprender a manejarse, cómo ejercitar la creatividad en ese mundo. Va a ser cada vez más difícil encontrar propósito en esa complejidad. Muchos tendrán que desarrollar prácticas de cambio personal, que pasan hasta por el aislamiento. Esto del mindfulness, por ejemplo, de poder aprender a concentrarse en el instante y hacer que todo lo demás desaparezca. Y harán que muchas de estas nuevas habilidades tengan que irse desarrollando, eso solamente desde el punto de vista de las competencias blandas, sin contar con las competencias, por supuesto, técnicas que van a exigir estas nuevas realidades. Aquí, y con esto ya comienzo a cerrar, es bueno recordar lo que nos dijo Mike Hammer, que decía que el secreto del éxito no es prever el futuro, sino poder crear organizaciones que prosperen en futuros que ni siquiera pueden ser previstos. Y ese es un reto muy grande. Eso significa que hay que crear organizaciones que puedan aprender. Eso hace que toda la actividad estratégica se enfoque hacia el tema del aprendizaje. Es decir, vamos a tener que desarrollar mucha sensibilidad a los requerimientos del contexto, hay que vetar todas las ortodoxias, mucho desarrollo de responsabilidad, mucha inteligencia anticipatoria, prospectiva y administración estratégica, y aprender a crear mundos o a sobrevivir en los que otros están creando. Pero la clave va a ser que las organizaciones tengan capacidad de desarrollar aprendizaje organizacional. Esto que ahora hacen las computadoras hay que trasladarlo a las organizaciones para poder lograr aprendizaje organizacional y adaptación continua. Escribimos hace unos años, ya 2 años de este libro, casi 2 años, que se llama La creación de mundos. Y ahí vimos las enormes oportunidades que hay. Nos pusimos a estudiar los males, encontramos que hay una homologación de la percepción de cuáles son los males del mundo. Si le preguntan a ustedes a 100 personas cuáles son los males del mundo, van a encontrar cómo coinciden, a pesar de que algunos sean asiáticos, otros sean africanos, otros sean americanos, o diferentes culturas, hay diferentes religiones. Hicimos una encuesta para eso y nos dimos cuenta que la percepción de los males del mundo se estaba homologando. Y que entonces nos preguntamos, ¿estos males tendrán solución? Y encontramos que sí, que en el horizonte de posibilidades que ya están aquí, están todos los recursos para resolver los males del mundo. El problema es que no hay las sinergias
ni las decisiones políticas, ni el interés compartido en resolverlas, por lo menos no de manera homogénea, pero hay lugares donde ya se está trabajando en estas cosas. Y en cada uno de estos mundos hay posibilidades de mejora. No me voy a detener mucho en eso. El libro está en Kindle, es muy económico y les puedo asegurar que es mucho mejor que esta conferencia para poder enterarse de todos estos detalles. En todo caso, he estado trabajando a lo largo del tiempo y mis libros van en esta dirección. El primero tuvo que ver con el uso del lenguaje en los procesos de cambio. El segundo, sobre las prácticas de gerencia y creación de valor. Es un libro que escribí con los jóvenes venezolanos en mente cuando salió un señor y dijo que ser rico es malo. Entonces yo dije, bueno, este señor no tiene la menor idea de lo que puede ser de miserable la vida de una madre sin recursos que tiene que llevar a su hijo a un hospital o tiene que darles de comer. Entonces ahí escribí este libro que se llama La Brújula del Valor, que afortunadamente fue muy bien recibido. Y luego escribí El Tiempo de Unicornios, que cuando lo escribí aparecía el concepto de los unicornios. Y muy interesante, en ese momento en el mundo apenas habían 34 empresas unicornios, es decir, empresas que eran valoradas en $1.000 millones por el mercado. Y bueno, desde el 2016 para acá, el número de empresas unicornios ha pasado de 34 a más de 1.300 empresas unicornios, lo cual incide en las formas de crear riqueza en el mundo. Y después está este libro de la creación de mundos, que es el que habla del horizonte de posibilidades para resolver los males mundiales. Y ahora me encuentro trabajando y podemos compartir en cómo hacemos para tener las capacidades y competencias que nos permitan cruzar de manera saludable de la sociedad digital a la sociedad cuántica. Por eso es que he dicho que es una especie muy vanidosamente, creo que es una especie de manual para viajeros en el tiempo para aquellos que quieran leerlo. Dicho esto, bueno amigos y amigas, bienvenidos al umbral. Estamos ahí, en el umbral, y siempre es bueno recordar que aquellos que no participen en la decisión de su futuro, pues van a terminar viviendo en el futuro que otros decidirán. Nadie puede ser obligado a ser libre. Así es que hay que tomar decisiones. De ahí, con esto, Douglas, dejo en tus manos como facilitador para que manejes la interacción. No sé si estoy dentro del tiempo. Muchas gracias, Eleodoro. Realmente una presentación bien enjundiosa, bien interesante. Quizás da margen o material para otra presentación, para profundizar en otros temas que son realmente inquietantes, por decirlo menos. Violenta la sensación de que uno cuando ha estudiado llega a un cierto nivel, ya llegó a una cima, simplemente está comenzando a entender que tiene que seguir preparándose, seguir estudiando a modo de reflexión personal. Las organizaciones se esfuerzan por tratar de minimizar los riesgos, minimizar la incertidumbre y todo esto que describes más bien va a producir el efecto contrario. Está aumentando la incertidumbre, está aumentando la aleatoriedad y tenemos que aprender a vivir con la aleatoriedad y la incertidumbre Así como es, nuestro hábitat natural y tenemos que aprender a exactamente. tomar a esquematizar y tomar las decisiones y reaccionar. Y a veces uno piensa que demasiada tecnología pudiera chocar al punto que pudiera implosionar todo de golpe, por la falta de incluso de una estructura que sirva para regir toda esta competencia de uno contra otro, que vayamos a violentar la frontera externa de la rosquilla que tú habías presentado, del medio Así ambiente, es, de las leyes. De repente las leyes son absolutamente irrelevantes, insuficientes ante una dinámica que está creciendo de una forma incontenible. así es, Aunque yo recuerdo haber leído hace no mucho una noticia que me llamó la atención. El director, el presidente de la empresa antivirus McAfee fue detenido por agentes del FBI por estar sí, utilizando el mecanismo de las criptomonedas para evadir impuestos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que posiblemente la gente que está del otro lado del sector público, el gobierno, tiene también entendido este principio y están tratando de estar siempre un paso adelante. Eh,
como economista esto lo pienso en términos de cómo se aplica en términos de la libertad personal del consumidor cuando tienes mecanismos que adivinan tus gustos, tus preferencias y te va poniendo los precios personalizadísimos. Es decir, te quitan, como se dice, eh, esa Sí, sí. capacidad de decidir por ti mismo, te va restringiendo tu libertad de escogencia Te vas y te quedando sin va, opciones. y te va dejando sin opciones. Son Ujú. todos tips así, pero no quiero monopolizar, quiero dejar que los demás No, comenten, ahí acabas de pregunten. mencionar algo, por ejemplo, el caso de lo que se llama el neuromining, que es la minería de emociones, que se utiliza ahora mucho para marketing, que se llegan a colocar cámaras en los productos para ver la dilatación de la pupila conforme observa los productos y así entonces perfeccionar el envase. Ya que hay mucho, y por cierto está el tema de que no necesariamente los gobiernos son confiables. Hay gobiernos que están utilizando el reconocimiento facial, por ejemplo, para fines tiránicos y para manejar la licencia social. Así es que sí, las cosas van a ser sumamente complejas y vamos a tener que decidir. Yo cuando La, escribo el, esto, pienso en mis nietos y en mis hijos, y me imagino que muchos de ustedes también. bueno, fíjate Observo que ahí una, entre los participantes tenemos amigos maravillosos de muchos años. Algunos me sorprenden volverlos a encontrar ahí, que por ahí anda uno de mis compañeros del IESA. Bienvenido, Iván. adelante, porque bueno, yo dejo el piso a los demás porque también hay participantes que tienen preguntas más interesantes que las mías e inquietudes. Adelante, pues, se abre el periodo de preguntas y de comentarios. Eduardo Betancourt tiene la mano levantada, acabo de levantarla. Edu- Leoro, Don Eduardo, qué gusto verte. igualmente, vale. Bueno, nos vimos hace poco en el ciberespacio. Así es, sobre temas similares. Personalmente no nos hemos visto como en 30 años. Claro, claro. Ok, Eleodoro, yo siempre tengo la inquietud de cómo compaginar todos estos cambios con la política. Y siempre no recuerdo qué autor fue el que decía, mira, si tú traes en una máquina del tiempo a un senador de la época romana al mundo actual, ese hombre lo sueltas en la calle y no va a saber qué está pasando, va a haber unos vehículos, va a haber aviones, va a haber una cantidad de cosas que él no sabe. Pero si tú lo llevas al Congreso, se va a sentir a sus anchas y En casa. probablemente va a dominar el auditorio. Sí. Bueno, sobre todo Entonces, en algunos congresos de América Latina, ¿verdad? Bueno, ni siquiera en Estados no, Unidos no, la cosa también está así. mira, cuando yo he visto caerse a golpes en el Congreso de Japón, Claro, esto ya todo es posible. sí, Mira, y la eso conexión también. que yo Entonces, hago, ¿cómo ves tú esa? sí, Porque, por desgracia, los políticos son los que van a tomar las decisiones. así es. Y realmente pareciera que esto está tan avanzado que necesita una transformación mucho más grande que la que puede darse en el mundo político. Entonces, no va a haber ahí una distensión entre lo que es la tecnología y lo que es la política. Bueno, ahí tengo yo una posición muy específica. La política tiene que ver con el ejercicio del poder, como sabemos, ¿no? Y el poder sin recursos no va a ningún lado. Entonces, la política va a tener que conectarse siempre al acceso a los recursos, los que ejercen la política, y lo harán por la vía del arrebatón o por la vía de la conciliación, pero van a tener que estar conectados con los recursos, si no, su posibilidad de ejercicio del poder van a ser cada vez menores. Pero por otro lado, las tecnologías al trasladarse hacia los individuos están haciendo que cada uno sea su propio político. Y cuando cada uno es su propio político, entonces tiene algunas posibilidades de negarle recursos a los políticos tradicionales. No es sorprendente que lo que está sucediendo con las redes sociales y cada vez que vienen unas elecciones, y lo vimos con Trump y lo vemos con todo el mundo trata de estar en las redes sociales tratando de convocar apoyos, porque esos son los apoyos que les permiten llegar al poder, que es una forma de llegar a los recursos. Así es que
tú vas a ver cada vez más los sistemas de construcción de relaciones que permiten sostener el poder se están afectando gracias a la tecnología. Y esto va a llevar a que los sistemas de promesa también vayan a tener que evolucionar muchísimo, porque los viejos sistemas de promesas y el incumplimiento de ellas van a ser cada vez más castigados. Es decir, antes nadie registraba las promesas, pero ahora las promesas estas quedan registradas, están los videos, están los recuerdos. ¿Qué está sucediendo? O sea, en algunos lugares se castiga por la vía electoral, pero en otros está sucediendo que mucha gente se pone al margen, por ejemplo, de los procesos electorales. Y cada vez los que llegan al poder llegan con menor respaldo social. Esto es el camino que yo estoy observando. Si me permiten, yo acabo de levantar la mano. Perdonen que me Muy dé la bien. palabra yo mismo. Y aquí hay una, está rompiendo todos los iconos. Y si fue muy fuerte la ruptura de iconos del paso de la sociedad analógica a esta sociedad digital y la revolución de las comunicaciones, ahora Ujú. viene este paso al mundo cuántico. Y me preocupa lo siguiente para ver cómo ves tú la situación, el paso del just in time al just in case, el paso de la evasión intelectual. Y aquí viene mi pregunta. Si la persona humana dentro de su libre albedrío, las personas, como tú ponías en tres niveles, las Sí. personas son las que Ujú. quedan abajo en esa pirámide. Si las personas toman el camino de la evasión porque no pueden hacer ese cambio de iconos, ¿qué va a suceder con el mundo de las drogas? Porque las drogas es la muleta para la evasión y ya la estamos viviendo. ¿Lo estás viviendo? Entonces, ¿Lo estás viendo? El caso del eh, fentanilo es un caso patente, ¿no? Lo que está pasando allá en Filadelfia, lo que está pasando en California. Y no solamente ento- es el hecho de que las personas se refugien ahí, es el hecho de que eso desarrolla unas industrias gigantescas y poderosísimas. y se especula aquí en los Estados Unidos de que el fentanilo en la entrada de acá es una forma de destruir la sociedad. Y destruyendo la sociedad, se está destruyendo todos estos íconos. O sea, aquí tenemos un sistema que se realimenta en destrucción. Perverso, perverso. Y Entonces, mi preocupaón es dentro de este mundo cuántico, ¿en dónde quedan las drogas? bueno, yo creo que va a haber, y de hecho ya hay muchas inteligencias artificiales que se están utilizando para perfeccionarla. El tema de la biología sintética es uno de los temas que ha avanzado en el mundo. Ya en este momento, por ejemplo, se puede producir, se está produciendo y comercializando carne artificial con todas las características de la carne roja sin tener que matar una vaca. Lo mismo, hay empresas, como que se llama una empresa que se llama No Meat, que trabaja en esto. Y así es que todas estas aplicaciones van a ser para el bien y para el mal. El ser humano, en mi opinión, es capaz de lo más sublime y de lo más abyecto. Tenemos esa capacidad. Así es que lo abyecto irá avanzando y lo sublime también. Y esa es la batalla que habrá que dar constantemente. Y los espacios que no ocupe el bien los ocupará el mal. Esa es una batalla que todos estamos obligados a trabajar. Pero va a estar ahí. Está ahí y la tecnología está ahí. Tengo una gran expectativa con el avance de las inteligencias artificiales y sobre todo esto que llamaban la inteligencia artificial del PRISM, que va a permitir con las computadoras cuánticas y la inteligencia artificial perseguir muy bien y muy rápidamente el cibercrimen. Eso porque va a ser muy difícil que puedan quedar ocultos cuando ya tienes una computadora que son capaces de decodificar cualquier cosa, que pueden recorrer las redes e indicar de dónde vino la amenaza. Así que yo tengo una esperanza que en 5 años se habrán grandes avances en esto, pero no me sorprendería que también en paralelo el mal encuentre sus caminos. ¿Y en dónde ves tú el papel de la moneda como instrumento de cambio para vivir dentro de esa sociedad? ¿Va a Bueno, existir? ¿Va a no, existir la la moneda o moneda ya cambia? estamos viendo que cada vez más se avanza la digitalización, eso lo estamos percibiendo constantemente, ¿no? Eso ya está De hecho, aquí. el Banco de la Reserva Federal ya está trabajando sobre el dólar digital.
full. Así es. Y, Y o ya, sea, ya allá en Bruselas se está especulando pues en que ya no será Basilea 3, habrá una Basilea 4 que tendrán que manejar en estos, abordar estos temas, ¿no? bueno, de hecho recuerdo, como economista, yo recuerdo haber estado en un proyecto en República Dominicana y aprendí muchísimas cosas, muchísimas sutilezas que no se publican. Ujú. Entre ellas, una característica es que los balances de los bancos tienen codificados todas y cada una de las cuentas. Entonces, el Banco Central establece con un manual cómo tienen que contabilizarse las operaciones, todo el universo de operaciones posibles que se dan en la banca comercial. Sin embargo, Aldo, lo, sí, lo que son los criptos, porque no son ni activos ni pasivos, Así contablemente es, hablando, ni legalmente, no existe. así es. Es algo que existe en el ciberespacio, pero que no tiene una codificación dentro de la contabilidad bancaria formal. Sin embargo, están comenzando a contaminar los balances de los bancos, porque por vía indirecta, a través de la desintermediación que habla Así es. Eleodoro, Y con son capaces de generar los monederos pasivos digitales. y pasivos contingentes que pueden afectar los balances de empresas y de individuos y que pueden generar Así crisis es, así es. bancaria. Y eso es por eso que el Banco de la Reserva está tratando de ponerle coto a esto, poniendo el dólar digital justamente para circunscribir su ámbito porque es parte de su, como quien dice, la soberanía. Es una parte de la soberanía del gobierno norteamericano porque se está dándole una capacidad de ofensiva incluso al sistema financiero mundial donde el dólar tiene un factor preponderante. Y eso lo van a tratar de preservar como de lugar porque tiene una efectividad muchísimo más alta que el uso de las armas. Pero Por ahí Douglas, en y por ahí paralelo, van los tiros. Y por ahí sí, van los pero en tiros. paralelo te aparece un hombre como Milei en Argentina que dice que lo que hay que hacer es desaparecer el Banco de la Reserva. Y comienza a haber en el mundo, es más, de hecho, se creó todo el sistema de blockchain y las monedas, las criptomonedas, con la idea específica de ponerse al margen de los bancos centrales. Entonces, Es, entre estas dos tensiones, que es la tensión de seguir interviniendo monetariamente a partir de los bancos centrales y los que buscan lo que casi sería la anarquía, entre estas dos tensiones van a tener que haber alguna conciliación de espacios y definiciones. De hecho, ya hay muchos bancos que están pensando meterse directamente con criptomonedas, ¿no? Iván mira, Ramos tiene la mano levantada desde hace tiempo y Sí, hay hay dos preguntas en el chat. adelante, Iván, sí. Está Iván, bueno, era saludándome como compañero del IESA. Un fuerte abrazo, Iván Ramos. También una Micrófono, pregunta Iván. ahí, creo que es de Pablo Micrófono. Lira, que me pregunta Sí. qué condiciones y competencias te permitieron hacer la actividad de creación de futuro en la Escuela de Ingeniería en el Perú. Bueno, yo salí como arquitecto de la Escuela de Ingeniería del Perú, absoluta y totalmente ignorante en muchas materias económicas. A mí se me confundía un activo con un pasivo. Pero tenía una enorme vocación para lo estético y para el análisis de realidades contextuales. Entonces, en el camino de allá para acá, mi mayor maestra ha sido la adversidad. No existe mejor maestra que la adversidad. Tener que afrontar circunstancias en que tenía que aprender para poder darle de comer a mi familia, pues ha sido muy importante. Así que en el camino además tuve la fortuna, tratando de compensar mis deficiencias, de entrar en el IESA y conocer amigos como el caso de Iván y otros, y aprender cosas que me fueron apalancándome y que en el tiempo, más otros estudios que se fueron haciendo, me permitieron avanzar. Esto entonces lo que te dice es que este tema del desarrollo de competencias y capacidades no es algo que te dan en las universidades, sino es algo del que tienes que hacerte cargo constantemente, todo el tiempo. No es algo a lo que se le pueda dar tregua. Hay Muchas otra gracias, pregunta Leodoro. más de Yamer Kijil. Dice, aún muchas empresas no han asimilado su transformación digital. ¿Cómo asimilar la transformación al mundo cuántico para las empresas y para las personas? ¿Cómo gestionar las etapas del cambio? Bueno, gestión del cambio es uno de los temas más importantes en esto, pero
Antiguamente se pensaba en cambio planeado. Hoy en día se sabe que hay vías de cambio que no son necesariamente el cambio planeado, hay el cambio caótico. Es decir, la realidad se puede ser caótica, se puede volver caótica y uno se ve obligado a cambiar. Cada vez que hay un proceso de cambio, entonces los recursos con los que contábamos nos parecen insuficientes, los objetivos que buscamos nos parecen que no son pertinentes, y así entramos en situaciones de frustración y dolor, hasta que aceptamos que tenemos que aprender las nuevas realidades, y con el aprendizaje adquirimos nuevos recursos y podemos pasar de la situación de víctimas a la situación de protagonistas. El problema del cambio en estas circunstancias es que muchos al principio se sienten víctimas y bueno, quienes se dejan llevar por la condición de víctimas y dejan de verse como protagonistas, pues caen en depresión, caen en frustración y en muchos males que terminan expresándose físicamente inclusive. Alguna vez en uno de estos procesos de cambios importantes de la privatización de una gran empresa a la que yo asistía, tuve que regalarles pastillas de vitamina B, frascos de vitamina B a todos los gerentes para que ya el presidente había desarrollado una culebrilla con las tensiones que el cambio le producía. Iván, micrófono. Iván, micrófono. Tienes el micrófono cerrado. Ah, ok. Ah, perdón, ok. Saludos, Eleodoro, ¿cómo estás? Gracias Bien, por tu hermano, qué gusto intervención. verte. Bueno, mira, tu interesante exposición me trae una preocupación en la cual me gustaría que dieras tu opinión en cuanto a dónde queda en todo este contexto, en todo este nuevo mundo que se está generando, para mí algo que es fundamental, que son los principios y valores. Tú dijiste en tu intervención que ahora la organización estaba haciendo a los hombres en vez de los hombres a la organización. Pero organizaciones sin principios y valores y las organizaciones no tienen, no necesariamente tienen esos principios y valores, que solamente los tienen las personas que vienen de la familia, de los colegios, de las universidades. Me No, gustaría algunas palabras sí, tuyas en ese sentido, porque sí. en Estás este mundo tocando, cuántico, como tú lo pintas, ¿dónde quedan los principios y valores en todo esto, Eleodoro? ajá, estás tocando el tema de la ética. El tema de la ética tiene que ver con eso mismo. Y entonces, por cierto, hay un libro que te recomiendo que leas que se llama Ética para máquinas, que justamente está escrito por uno de los grandes físicos de la ciencia cuántica español que está trabajando para Arabia Saudita en Ética para máquinas. Eh, los principios y valores, hay algunos que son universales y que son muy antiguos, como no matarás, no robarás, etc. Pero por otro lado, comienza a haber una gran diversidad de otros principios que emergen por razones religiosas, por razones culturales y entonces por diversidad en general. Y el tema de la tolerancia a la diversidad es probablemente la discusión más importante que vamos a tener en estos momentos, porque si tuviéramos una lista de principios y valores que queramos imponérselas a todo el mundo, nos vamos a encontrar que nos va a costar muchísimo imponer nuestros principios y valores a todo el mundo. Hay algunas cosas en las que se están homologando los principios y los valores a nivel mundial. Cuando yo hice la pregunta y la encuesta que envié de cuáles son los males globales, se las envié a amigos en Asia, en África, en Estados Unidos, en América Latina, me di cuenta de que había una tendencia a homologarse, que no importaba si eran musulmanes o cristianos, o si eran negros o blancos, o si eran amarillos. Por ejemplo, veían como un mal el cambio climático, veían como un mal la corrupción, veían como un mal la falta de educación de las personas. Entonces, hay como una convergencia en algunos valores y principios, y creo que están muy asociados a el hecho de la supervivencia y al hecho de que las personas, en última instancia, tienen que seguir conectándose con el entorno para obtener los recursos para satisfacer sus necesidades. La libertad frente a la necesidad sigue siendo
una pulsión constante en todo ser humano. Entonces, sí, yo creo que se va a evolucionar mucho en muchos principios y va por las diferentes pensiones y con la complejidad y los conflictos, ¿no? Pero algunos, ¿no? Ya son universales y ahí van a estar. Y en ética para máquinas vas a poder encontrar que se está trabajando en cómo sumar estos principios éticos al proceso de aprendizaje de máquinas. Porque al final de cuentas los valores y principios son límites, son marcos normativos para el comportamiento humano. Cómo llevar esos marcos normativos del comportamiento humano a las máquinas que son creaciones humanas es el tema en el que están trabajando y por eso la creación de estas organizaciones ahora de tratar de regular la inteligencia artificial están abordando justamente esos temas. Gracias, hermano. Lo cual, Saludos. Saludos. lo cual me hace pensar en lo siguiente, Leodoro. Esto va a cambiar también la geopolítica. En Claro. realidad, esto va a tener un efecto fundamental en las dinámicas geopolíticas global, porque si estamos hablando de las éticas de las máquinas y de la inteligencia artificial, estamos entrando entonces en el campo de los estándares, en campo de las convenciones, de las acciones colectivas, para imponer cierto código de conducta, lo cual hace pensar realmente que es mejor un mundo multipolar o un mundo unipolar. Claro, Lo dejo así sobre la la mesa pregunta para es quién meditar. decide qué. O sea, ¿quién decide? Si va a Exactamente. haber un mundo unipolar, ¿quién lo decide? ¿Quién impone la buena conducta? Así, Porque existe la tentación de la mala conducta y entonces así ahí es. pudiéramos entrar en un campo inefable, totalmente inexplorado. Pero ahí están Interesante el tema. moviéndose las organizaciones y las personas. Leo ahí que mi querida amiga Carolina Nelson, que trabaja en una organización muy importante que tiene que ver con la salud en América, ella habla de la presencia de códigos de ética y principios humanitarios en su organización, y así lo están haciendo muchos, porque es una manera de atender a la viabilidad de las empresas. O sea, ¿cuál es la primera responsabilidad de una organización o de una empresa? La primera, todo el mundo habla de las responsabilidades sociales, pero la primera responsabilidad social de una empresa o de una organización es existir. Porque si deja de existir, entonces sería muy irresponsable para con quienes ahí trabajan o para con quienes reciben sus bienes y servicios. Para existir, tiene que haber un comulgar con el contexto. Ese es el tema de lo que llamamos la licencia social. Si los principios y valores de la empresa no comulgan de alguna manera con los principios y valores que prevalecen en el contexto en el que actúan, pues la posibilidad de seguir existiendo es mínima. Eliodoro, perdona que no tengo cómo levantar la mano, que estoy en el aeropuerto. Saludos a todos tus colegas y Perdón, amistades. espero que ese no levantar la mano no sea físico, sino virtual. Así. ¿Cómo están? Un saludo. Muy bien, qué gusto de verte, Carolina. Igual, aquí representando a la voz femenina. Muy Escuchando bien. pues toda esta ponencia, me vienen mucho a la mente los temas de salud mental, ¿sí? Claro. Cómo todos estos elementos están generando un cuestionamiento, ¿sí? A título personal y en las organizaciones, cómo abordar la salud mental, porque por ejemplo nosotros siempre tenemos programas de protección para la salud mental, Perdón, pero para la ya audiencia, ¿quiénes somos nosotros para la audiencia? nosotros somos Project Hope, somos una organización fundada hace más de 60 años, fuimos los primeros en tener barcos hospitales que navegaron el mundo con donaciones de empresas farmacéuticas y médicos voluntarios. Hoy en día, pues ya para responder ayuda humanitaria, hacer programas de desarrollo y cooperación internacional, hemos reconceptualizado lo que quiere decir ayuda, ¿no? Y esto pues ya entonces ahora se traduce en el fortalecimiento de sistemas de gestión de salud y bueno, trabajamos a través de la salud pública en más de 35 países. El Entonces, tema que estás mencionando de salud mental me lleva a conectar con algo. Tengo entendido que acabas de estar en Haití trabajando en estas difíciles condiciones de Haití. Y probablemente debes de estar muy sensibilizada por la situación allá y el impacto en salud mental, que no es solamente viene de las realidades futuras que están emergiendo, sino también de las realidades presentes. ¿Observaste algo en esa dirección recientemente en tu viaje a Haití?
Sí, y lo observo tanto dentro de nuestros equipos de trabajo que están respondiendo actualmente al cólera, ¿sí? Y pues Ajá. entonces con la urgencia de salvar vidas, suprimen muchísimas veces su bienestar, su salud mental y emocional, y pues Ujú. entonces todas estas nuevas guías para el self-care dentro de la organización y el autocuidado se convierte en un tema Fundamental. importante para Ajá. nosotros. Y luego pues entonces también el poder proveer mecanismos de consejería y de feedback o de retroalimentación de las poblaciones que asistimos. Porque algo que Ujú. también me lleva a reflexión toda esta conversación es que para validar que nuestro diseño organizacional y nuestras políticas, como tú bien dijiste, comulguen con el contexto, tienes que permitir que el contexto se comunique contigo Así es. y tienes que entonces desarrollar mecanismos de reportería anónimos para que las poblaciones que estás asistiendo o el usuario o el consumidor, o sea, tu target, tenga cómo decirte y Claro. validarte y Es como lo que retroalimentarte. usaban, es como lo que usaban los mecanismos de marketing de los sistemas financieros, el cliente ciego, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, la figura del cliente ciego es como la figura del paciente anónimo, ¿no? Que tienes que hasta inventarlo y crearlo para poder levantar data real y reestructurar las cosas. El trabajo que ustedes están haciendo a mí me parece fundamental y espero que, bueno, como siempre que nos mantengamos cerca para seguir aprendiendo. Tiene mucho que ver con esta reconfiguración, porque ¿qué es lo que de las organizaciones? Porque claro, las organizaciones no solamente van a tener que reconfigurar sus procedimientos, van a tener que reconfigurar sus principios, sus políticas, sus marcos normativos y van a tener que constantemente estar revisando el impacto cultural que estas intervenciones tienen. Y el tipo de organización en que tú estás es probablemente de las que más podemos aprender en estas circunstancias que están encima. Cuando yo estuve en Cleveland Clinic viendo los avances en medicina y pensaba en ti, lo que estás haciendo en Haití, en donde probablemente todo está todavía a nivel de intervenciones mucho más analógicas y primitivas, y yo decía, ¿y cómo? Me pongo a pensar cómo se concilian estos mundos. Y la verdad es que no tengo respuestas totales. Gracias, saludos a todos. Saludos, gracias. ¿Quién está más Bueno, por ahí? Carolina, ¿ya estuvo? ¿Alguien más? No, no hay más nadie levantando. Ah, sí, Jorge Baral, profesor Jorge Baral de la Universidad Simón Bolívar. A la orden. Adelante, Jorge. Y Quizás tiene que Carlos encender el Escobar acaba de micrófono. levantar la mano. Jorge tiene el micrófono abierto, pero él tiene a veces problemas con el micrófono que usa. Si lo permiten, vamos a darle la palabra a Carlos Escobar primero, mientras Jorge soluciona su problema. Muy bien. Muy buenas Adelante, tardes, ¿cómo Carlos. están todos? Espero que todos estén muy bien. Saludos, Gonzalo, y saludos a todos los presentes y obviamente al expositor. Gracias, Carlos. Interesantísimo, interesantísimo el tema, interesantísimo desde todo punto de vista, pero yo voy a hacer una pregunta, no por incrédulo, sino por estar en los zapatos de aquellos de los que no creen y más que no creen son inclusive ignorantes. Y llamemos ignorantes no de forma despectiva, sino de una forma calificativa literal en función a la falta de conocimiento. ¿Ok? Y específicamente de lo que estamos hablando en esta charla, y me refiero a lo cuántico, ¿no? Y yo pregunto, ciertamente la sociedad, y voy a ser específico, latinoamericana, estamos preparados para absorber y estar dentro de esta dinámica de cambio y evolución que nos permita verdaderamente a los que dirigimos organizaciones y a los que hacemos trabajos profesionales independientes, poder incluirlos y entendernos todos en esta dinámica que recién, o a lo mejor digo recién, pero que se nos enfrenta en sí mismo en estos momentos como un presente y un futuro que está aquí mismo. O sea, verdaderamente
¿Hay las herramientas para digerir, entender y manejar esta situación? La respuesta más inmediata es decir, no estamos preparados y también sí hay las herramientas para quien quiera usarlas. Y volvemos a lo que dije en algún momento, no se puede obligar a nadie a ser libre, porque eso es una contradicción de fondo, pero sí se están tomando medidas interesantes en algunos países, no en todos. Por ejemplo, en el Senado de Uruguay se ha creado una oficina de prospectiva para mantener alertas a los senadores, en, acerca de estos temas, mantenerlos informados. La Universidad de Uncuyo, en Argentina, hace un esfuerzo muy fuerte de tratar de influir sobre los políticos y los que toman decisiones para también tratarlos de mantener informados al respecto. En la UNESCO hay todo un programa manejado para tratar de desarrollar el pensamiento de futuros y el aprendizaje de futuros en las instituciones públicas. Como te digo, no estamos preparados, pero hay iniciativas en marcha. Y ciertamente, lo que no puede hacer es el no estar preparado convertirse en una excusa para la inacción. Entonces, si no estamos preparados, pues entonces que venga lo que vea, lo que sea, ¿no? Tenemos responsabilidades, los que estamos trabajando, como es tu caso, en la asesoría, en esto de ayudar a encender los faros. O sea, esto es como ser un faro. Uno enciende el faro no porque no porque uno sea el barco, uno es faro, y el faro es para que no encalle. Entonces, lo que uno no puede hacer es obligar a los que manejan los barcos a que miren la luz, pero la luz tiene que estar ahí. No, entendí perfectamente la respuesta y la ubicación en que debemos estar. La entendí. Pero sin embargo, y valga, y con el permiso de todos los presentes, valga mi pregunta y obviamente la respuesta en relación a ella, para hacer una derivada de la misma. ¿Okay? Y tiene que ver con el hecho preciso de que entonces, de acuerdo a su respuesta y los ejemplos que puso en ella, se está haciendo más el uso y el consumo en la parte pública que en la parte privada. Es una pregunta. Dos, verdaderamente la funcionabilidad en tiempo real de un pensamiento de futuro utilizando la cuántica es válido en estos momentos con tantos problemas que agobian el día a día de los latinoamericanos. Bueno, tengo algunas respuestas a consideraciones al respecto. Sí, hay mucho trabajo que se hace en el sector privado, pero que no se difunde como se está trabajando a nivel público, digamos. Eventualmente, a mí me invitan muchas empresas para este tipo de charlas e interacciones y para facilitar procesos, porque cuando uno trabaja visión de futuro, no lo hace porque quiera construir el futuro, sino para generar un proceso de reflexión y de internalización de posibilidades. Es decir, que las personas amplíen su horizonte de posibilidades. Obviamente después hay que tomar decisiones y a veces el presente es sumamente urgente y no permite estas reflexiones. Pero, por ejemplo, recientemente estuve en conversaciones con el presidente de una asociación bancaria, no voy a decir dónde, pero que está interesado en que ahí tengamos unos procesos de reflexión trimestrales sobre estos temas de futuro, simplemente porque la sola visión del presente y la atención de los problemas inmediatos hace que muchas veces se pierda la visión del metasistema y las respuestas a los problemas del presente muchas veces no están en el sistema, sino en el metasistema, está más arriba. Pero eso requiere darse el permiso de reflexionar más allá de los límites. Eso requiere, por ejemplo, tener una práctica de pensamiento de diseño más inductivo que deductivo, porque el deductivo te lleva solamente a la consideración del pasado y a su extrapolación, como si fueran las cosas de continuar siempre así.
hasta que la realidad te sorprende con un cisne negro o con algo distinto, como está pasando con mucha frecuencia. Entonces, sí, no es una cosa generalizada, pero sí hay síntomas de iniciativa, tanto en el sector privado como público. Y bueno, a nosotros nos toca estar a la disposición para los que quieran hacerlo, pero no se puede obligar a nadie a estar libre, repito. Gracias. Arquitecto Ventosilla, Ujú. estamos abusando de su tiempo y tenemos al profesor Jorge Baral que ya se reconectó. Vamos a ver si Qué abre su maravilla, micrófono. don Jorge. Me encantaría además verlo, si Estaba pudiera tener la pidiendo, imagen. ahí está. Sí. Adelante, ¿Qué Jorge. tal, Eleodoro? ¿Cómo estás, Este, Jorge? bueno, muy bien. Desafortunadamente no pude ir a la primera parte de tu presentación, pero sí Que fue pude la oír la mejor. última que era, ¿ah? No, Que estaba sí, bromeando. la última que fue la más, la que me preocupa y que es la que motiva mi pregunta. Tenemos, tiene que ver con con el efecto de la cuántica, todo lo Claro. que se centra en tu último artículo. Tenemos 123, 25 años, 125 años de cuántica, pero apenas tenemos 40 años, por decirlo así, de teoría de computación cuántica, y apenas 5 años, es mucho, Así es. de los primeros pininos de unos computadores cuánticos. Es decir, que realmente todavía estamos en una etapa extremadamente primitiva en el mundo de la cuántica. Entonces, mi pregunta concreta es, claro, por supuesto, yo estoy claro en el impacto que tiene la cuántica, en la computación cuántica en el mundo futuro, porque lo que hace es que acelera los procesos de manejo de información y nosotros manejamos información desde que somos seres humanos, pues. Entonces, realmente eso va a tener un impacto descomunal. Pero no es la única cosa en la cual la cuántica puede impactarnos. Quería preguntarte, mi pregunta concreta es, aparte de la computación cuántica, ¿tú crees que haya otros desarrollos en este momento en el mundo científico y sobre todo aplicado en el cual la cuántica puede producir trastornos importantes en la sociedad del futuro? Sí, todo lo que está pasando con inteligencia artificial. Si me permites, vuelvo a la lámina que puse en algún momento, que no sé si tú la viste, porque no llegaste, pero que está en el orden de tu pregunta, que es el uso, tú que eres un hombre de sistema y que te manejas con el mundo de Gartner. Esta es la lámina del último Hype Cycle de Gartner, que Tiene muestra que insertar la cuándo se... lámina. Pero, Ahí está, ¿la ven? no, tiene que ¿No? insertarlo porque estamos viéndonos Ok, todos y ok, yo le quité la presentación. voy a insertar la share screen. Ok, voy para allá. A ver, ok, ahí está. Ah, ok, ahí viene. Ahora sí. Ahora No sé sí. si viste esta lámina, No, no Jorge. la vi. No Ok, la vi, pero la conozco. ok, ahí están las etapas de maduración, que son de 5 años. Las que tengo aquí a la izquierda son en 5 años, se espera Ajá. que se llegue a plató. Y otro lado en que puse la lámina es cómo se está haciendo todo este procesamiento de información, el crecimiento exponencial que está teniendo para que esto madure en 5 años, 5 o 10 años, que es el umbral. Entonces sí, por eso es que se está hablando ahora de la famosa inteligencia artificial compuesta, ¿no? En donde no solamente es el aprendizaje de máquina el que va a estar presente, sino otras formas de aprendizaje que se están tratando de llevar, en donde ya se combina la inteligencia artificial con el avance en lo cuántico. Así es que sí, creo yo que estamos metidos en un tsunami exponencial de cosas que nos van a sorprender en los próximos 5 años y que van a trascender nuestra visión tradicional, por ejemplo, de lo que ha sido el desarrollo de sistemas. Te comentaba durante la exposición de que acaban de inventar una empresa donde todos los cargos son inteligencias artificiales y desarrollaron un software de juego que les costó 1 euro y lo hicieron en algo así como 7 horas. Una cosa así. Entonces hay cosas que están ocurriendo que realmente nos trascienden, ¿no? Y Jorge, tú que has estado en este mundo y que has vivido esos cambios, este, hasta tú vas a ser sorprendido. Yo también. Yo estoy siendo sorprendido. Todo lo que está pasando en biología sintética, por ejemplo, y todo lo que yo pude ver durante mi visita a Cleveland Clinic, donde han instalado la primera computadora cuántica,
a mí me tiene absolutamente desbordado. Pero es que justamente, Leodoro, todos los ejemplos, por ejemplo, inteligencia artificial sin computación no existiría. La Así es, inteligencia pero artificial es una aplicación del ahora computador. ponle un acelerador de computación cuántica. Por eso te digo que yo estoy clarísimo en que la computación cuántica va a evolucionar tremendamente, pero es que la computación, acuérdate, hubo desde Planck en el 1900 inventó o se le ocurrió la idea 105. de la cuántica y pasaron 80 años hasta que eso fuese aceptado y que pudiera tener utilidad. Así es. Fue solamente en los 80 cuando Así es. se empezó a trabajar en el mundo de la computación posiblemente cuántica, y los primeros computadores son de los últimos 5 años, por decir mucho. Así es, así es. Y La el pregunta primero, es, y es peor, la, el primero que se está en aplicación comercial y lo instalaron en marzo, me tomé la foto que aparece ahí la al IBM, lado de él, en Cleveland Clinic. Y eso fue en marzo de el este año. IBM, un IBM. El de IBM, el System One. Ajá, correcto. Pero mi pregunta es, la cuántica es algo mucho más, es algo más amplio que para la computación. Claro, Entonces, tú me estás dando el ejemplo de lo que sí, lo que está en el boom, que es la computación cuántica. así es. Todos los ejemplos y los impactos de la computación cuántica en la inteligencia artificial, en todo eso. Sí. Pero ya en sí el hecho de considerar la cuántica como un elemento de transformación per se, hay algo, porque sí, tú me estás dando la razón que al mundo de la computación cuántica será un impacto, pero el mundo de la cuántica, que no sea la computación, que no esté metida en la computación, es la que lo que La que te preocupa, yo lo no que sé. la parte, claro, obviamente hay mucha investigación que va desde toda la nanotecnología y todo aquello, pero eso es una explosión que está en marcha. Por eso es que uso la imagen que la estoy tratando de proyectar. Si tú, como bien sabes, la imagen esta que tengo aquí es una explosión que está Ajá, integrada por la constante de Planck, que tú bien has ajá, ok. mencionado, o sea que está ahí, ¿no? Ujú. Esta constante de Planck no solamente llega a las computadoras, está llegando a todos los ámbitos. El libro de la Torre sobre ética para máquinas y sobre todo el mundo del pensamiento cuántico está abordando justamente esos términos, estos temas maravillosos de lo que nos va a significar la transformación cuántica, más allá, por cierto, como tú dices, de las computadoras y incluso del software que estas computadoras van a manejar. Pero sí, tienes Correcto. razón, o sea, hay otros planos que están en el mundo de la física, de la química y de toda la nanotecnología, por ejemplo. Bueno, materiales, el de materiales. Exacto, todo el mundo de los materiales. Exacto, exacto, es cierto. Y eso puede ser un impacto de pronto de que en realidad el mundo no es un problema de manejo de información que normalmente no tenemos, que es lo que nos preocupa inmediatamente, sino el hecho de que en realidad haya posibilidades de transformación de fenómenos físicos muy totalmente diferentes a los que se maneja con la Ya están relatividad. ocurriendo, Correcto. Ese era el ya punto. están Quería era ocurriendo. que me dijera si habían algunos desarrollos que no conocía Sí, sí. que estuviesen en esa. Para esos desarrollos te recomiendo el libro de la Torre, justamente el físico cuántico este español que Ajá, está ok. trabajando en Arabia Saudita, que está metiendo, y sobre todo, por ejemplo, cuando él trata de abordar qué va a significar esto en el mundo hasta de las emociones. Perfecto. Ujú. Es que más aún, termina, irónicamente termina el mundo de la religión. Yo creo que el Hace mismo rato. concepto de la teología. Sí, En estos días estaba en una pero discusión te sobre sorprenderá que teología. En Nueva York hay un fulano que ha creado una religión que él presume que es el del mundo de la cuántica, ¿no? Pero eso ya son locuras que hay por el otro lado. Eh, ¿Viste? Desaparecen, así como puede haber una religión para Maradona, pues también hay loquitos que hacen religiones para la computadora. Bueno, Usar gracias, un A la griego. Leodoro, orden. gracias por la Un información. gusto verte, Jorge, y verte activo. Qué bien. Ok, gracias. Bueno, pregunta, ¿hasta qué hora le damos? No, ya. Yo, Porque
Son Yo ustedes creo los que que mandan. Yo estoy aquí disfrutando de la interacción y porque Hemos adosado, el tema es suficientemente complejo, amplio y profundo que permita de repente otra intervención tuya más adelante. ok, Que no vamos sé, cerrando entonces pero aquí y me gustaría despedirme de los amigos que están presentes y que nos han acompañado. Yo les decía sí. bienvenido al umbral, es que hay que estar alertas, estamos ya aquí, no hay, esto es una situación inescapable. Y yo no creo pues en las subidas o elevación al extraverso, sino en meternos y tratar de ser protagonistas y no víctimas de estas situaciones. Bueno, yo quiero cerrar con un ejemplo que es un poco simple, si me disculpan, pero ustedes, si se recuerdan las fotografías de lo que eran los certámenes de belleza de los años 50 y 60, las candidatas tenían ciertas características físicas. Y a partir de los años 80 y 90, las características físicas de las candidatas cambiaban porque se permitía la cirugía plástica. Al final, todas están operadas y todas están de acuerdo a un canon de belleza y de presentación y de discurso y de vestido y de todo, hasta el final, que la única que gana va a ser la que responde adecuadamente una sola pregunta, y puede ser un factor totalmente aleatorio. Es decir, tanta tecnología y tanta sofisticación y tanto adelanto, al final lo que le está abriendo el paso es a la aleatoriedad más que a la certeza. Y eso es algo que es muy preocupante. Bueno, hay que aprender a correr olas. Así es. Feliz tarde a todo el mundo. De todas maneras, Disculpa, Carlos, disculpa, quería hacerte una pregunta. Con ese ejemplo que acabas de poner, Douglas, quisiera, y disculpa que te lo diga y te haga con mucha énfasis, ¿qué es lo que quieres dejar reflejado? Porque yo lo entendí que, de muchas maneras. que la tecnología, por más que trate de imponerse, lo que está imponiendo es la aleatoriedad, no el control contra los riesgos, no para disminuir la incertidumbre. Está aumentando la incertidumbre más que nada. Estamos generando una serie de imponderables que va a ser aún más complejas las cosas, las interacciones, y los resultados Pero no eso van va a en ser. contra de la cuántica. Por eso es que te hago la pregunta. No, pero, Es, mira, pero sí tiene que ver con la cuántica, porque todos vamos a ser como el gato de tiene que Schrödinger. ver porque son todos efectos, choques aleatorios que van a seguir, que no se van a compensar necesariamente. No sabemos el resultado. Eso va a complicar tremendamente las cosas más adelante, no simplificarlas. La La base tecnología de en la función a cuántica, simplificar la vida va a ser en función a complicarla más todavía. Es la sí, visión de Douglas, ¿no es cierto? Esa es la visión de Esa, Douglas. esa es mi visión, no, pero que puede ser en equivocada. general, la cuántica, esto es importante recordarlo, la cuántica está basada en la indeterminación y en la posibilidad de que dos estados estén conviviendo. Y por eso la famosa imagen del gato de Schrödinger, que tú no vas a saber si el gato está vivo o está muerto a menos que abras la caja, porque hay una situación de indeterminación. Y la indeterminación, pues para muchos es incertidumbre. Ujú. Ayer vi un video sobre un analista del tiempo que estaba examinando una tormenta que se estaba generando en el Atlántico, y está avanzando. Y existen dos modelos, un modelo europeo y un modelo norteamericano. El modelo norteamericano proyecta que esta tormenta va a dirigirse en paralelo a las islas del Caribe, mientras que el modelo europeo va a subir directamente hacia el norte por las Bermudas. Esas dos esa dicotomía tiene una importancia tremenda porque hay costos y beneficios en ciertas acciones. Y haciendo un paralelismo con ese modelo norteamericano y modelo europeo, podríamos aplicar el mismo principio. Cada resultado tiene un costo y un beneficio distinto y va a tener cómo me cubro ante distintos resultados donde no tengo ninguna certeza hacia dónde me voy. Ese es un poco el mensaje implícito en toda esta charla, que puede ser susceptible a elaboración y más profundización. Y Como, discusión. Y Y discusión. discusión, naturalmente. Y discusión, como ya se están naturalmente. despidiendo, veo ahí amigos que quiero saludar y agradecer.
Ahí veo que está Luis Jorge Hurtado. Un gran abrazo para ti, Jorge. Hace tiempo que no nos vemos. Pablo Lira. Bueno, está Carolina, ya la vimos. Y hay una cantidad de amigos que están presentes. Muchas gracias por estar presentes. Y bueno, quedo a sus órdenes para seguir compartiendo no solamente por esta vía, sino siempre. Gracias. Gracias, arquitecto Ventosilla. Gracias a todos. Ok.